Saludos de nuevo. Veo que le he dado 10 minutos ya y creo que nos mantenemos 5, ¿no? Incluyéndome a mí. Saludos. Saludos, saludos. ¿Le parece si procedemos, iniciamos? Porque asumo... ¿Cuántos estudiantes son en mecánica de los fluidos? Ya olvidé. Yo, Somos te- como, la- somos como 9, somos creo. No me como equivoco. 9. Yo tengo un listado aquí que fueron 7 los que vinieron, lo que La primera presenciaron clase. la anterior, ¿no? Entonces, quería que hubiera por lo menos, no sé yo, unos 5, pero nos La mantenemos mitad, en lo que estamos, ¿no? la mitad más uno. Ah, bueno, ya apareció el que complete el quórum. Excelente. Entonces vamos a iniciar recapitulando lo que habíamos hablado en la clase pasada. Lo que hicimos fue revisar el programa, ¿no? Evaluar cuáles son los temas que vamos a tratar aquí y cuál es la cantidad de contenido imprescindible que ustedes deben de manejar. Recordando que únicamente con saber la evaluación de dos temas que son estática y dinámica, que vienen dadas por unos cuantos ejercicios que son más o menos similares. En el caso de la estática, viene dado por presión hidrostática sobre paredes, que van a ser de diferentes formas. Y en dinámica lo vamos a dividir en dos partecitas, uno que es tuberías en serie y tal vez ponga paralelo, pero no estoy seguro, va a depender del desenvolvimiento de la materia, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que ustedes tienen en el que ustedes tienen que enfocarse. Y en el libro que enviaron, el de Robert Mott, que fue uno de los que yo recomendé, y veo que ya lo compartieron en el grupo, los temas que ustedes tienen que darle seguimiento, y probablemente lo utilice también para asignar los ejercicios, esa es la versión 6, me parece, ¿no? Si no Así es, recuerdo. así es. Perfecto. Entonces me parece que en ese libro, porque cambia con la 7, que es el que normalmente yo uso para dar las clases, pero que lo tengo físico. Eh, Sin embargo, debe de haber muy poca diferencia. Yo sé que el tema de interés es el 11 y el 12, porque son tuberías en serie en paralelo. Y el de estática viene siendo el 4, porque el de presión es el 3. Debe de ser. Debe ser así. Si es así, entonces tienen que enfocarse en aprender presión hidrostática, que es el capítulo 4, y sistema de tuberías en serie, que es el capítulo 11. El capítulo 11 necesita habilidades que usted va a aprender desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10. ¿Verdad? Eso es así. Es decir, el capítulo 11 es ya como una recopilación de aplicar todos esos conocimientos para resolver unos problemas, ¿no? Así que no Del son capítulo 6, divorciados. ¿qué fue que usted dijo, maestro? El capítulo, perdón, Del capítulo 6. del capítulo 6 al 10. Es decir, tú tienes desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10, por lo menos así es en la versión que te estoy mencionando, ¿no? Pero el capítulo Ok, 6 al capítulo 10, tú tienes lecciones que son continuidad, que son ecuación de la energía, que son cálculo de pérdidas por longitud y cálculo de pérdidas menores. Esas son las 4 habilidades que tú necesitas para poder resolver los ejercicios del capítulo 11. El capítulo ok, 12 ya viene siendo una versión más o menos diferente o una complejidad adicional que se le pone en el que tú utilizas dos tuberías paralelas. Por eso se llama sistema en paralelo, ¿no? ok. Entonces, pero el objetivo, es decir, lo que me satisface a mí, que dice, usted sabe lo suficiente de mecánica de los fluidos para pasar esta materia, es que usted sepa saber bien analizar presión hidrostática y sepa saber bien analizar una tubería en serie. Ya el que usted sepa también analizar tuberías en paralelo o analizar sistemas más complejos de tuberías en serie, pues ya eso lo lleva a la diferencia entre el 70 y el 100, básicamente, ¿no? Pero mi objetivo no es ese, mi objetivo es que usted apruebe la materia. Bien, entonces vamos a ver cómo yo puedo compartir unos ejemplos. A ver si yo puedo usar un lápiz aquí. A ver si esto me deja. Excelente. Déjame ver si aquí yo puedo colocar una imagen que yo tengo recortada. Ah, pero mira el libro aquí. Déjame abrirlo.
y ver si yo puedo hacer algo interesante que tal vez haga que sea mucho más clara la clase. Vamos a probar, a ver si yo tomo esto. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí. Creo que no me deja. Creo que yo puedo copiar, pero no puedo insertar una imagen ni nada por el estilo. Entonces, eso es una desventaja que tiene. Me hubiese encantado que esto me coloque una imagen. Pero nada, la dibujo, no importa. La primera idea que quiero hablarles, la idea que quiero transmitirles es sobre estática. ¿Dónde está el lápiz? Se me fue. Quitar esto de aquí, ponerlo arriba o abajo. Ponerlo abajo. Bien, entonces, voy a ponerlo aquí, estática. Feo, pero se entiende, ¿no? Bien, la idea será la siguiente. Ya habíamos hablado sobre la presión, de cómo se determina la presión. Debatimos bastante sobre cuál es la diferencia entre la presión, no hablamos sobre presión atmosférica y presión absoluta. Ok, definimos lo que era presión atmosférica, ¿no? Sabíamos lo que era presión atmosférica. Sí. Excelente. Presión atmosférica, la cantidad de aire que hay desde mi cabeza hasta la estratosfera, eso lo hablamos, ¿verdad? Excelente. Entonces, si hablamos sobre presión, dimos que la definición de presión era peso específico por altura. Lo dijimos eso, ¿no? Sí. Que es lo mismo que decir, como sabemos que el peso específico es que peso específico es masa por gravedad, ¿no? Y entonces la presión sabemos que es masa por gravedad por altura. Eso supongo que lo recordarán de física, cuando le dicen la suma de energía cinética y energía potencial, ¿no? Tu energía potencial. Cuando estamos hablando de recipientes, si usted tiene un vaso, donde ese vaso tiene un nivel de agua y usted tiene una partícula sumergida en ese vaso a unos 10 centímetros, entonces la presión a la que está sujeta esa partícula, vamos a decir que es una bolita, lo que sea, sumergido ahí flotando, a 10 centímetros, la presión a la que está sumergida esa bolita, ¿cuánto sería? Estoy anotando aquí la participación, interrúmpanme todo lo que quieran. Profesor, ¿usted me escucha a mí? Ahora sí. Ok. Lo que pasa es que tenía problemas con el micrófono. Ok, cuéntame. No, tranquilo. Usted recibió los trabajos, ¿verdad? Sí, lo recibí, evalué algunos, lo hicieron muy bien. No evalué todos, evidentemente, pero sí de 2 o 3 que revisé, se entendió la idea. Entonces ya con eso yo puedo colocar la calificación de la primera práctica, ¿no? Aunque aquí tú te puedes quemar en todas las prácticas y si me pasas el examen, pues pasaste como quieras. Vale, entonces aquí tenemos una partícula que está a 10 centímetros. La presión sabemos que es peso específico por altura. Y este líquido tenemos un vaso con agua y tenemos una bolita. ¿Cuánto sería la presión de esa bolita dentro de ese vaso con agua? ¿Quién me ayuda? La presión sería la masa, la gravedad por altura. La masa por gravedad por altura. Vamos a analizar. ¿La altura cuál sería? Los 10 centímetros. Los 10 centímetros, muy bien. Y la gravedad la sabemos, ¿verdad? 9.8 o 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Y la masa de quién? De la bolita. De la bolita. No es la masa de la bolita. La masa de... Perdón, es que esto está mal, no es la masa. Está mal, lo puse mal. Y mal la, por ustedes también que no me corrigieron. Es la densidad del agua. Es la densidad. Lo que pasa es que eso sería masa sobre volumen, ¿no? Lo que pasa es que masa es, por lo que pasa es que quería ponerlo como masa para que ustedes lo entendieran como se veía en física. Porque en física es masa por gravedad por altura. Esa viene siendo la energía potencial. Y la energía potencial viene siendo la presión en energía hidráulica, donde tú tienes la densidad, porque tiene que ser masa sobre volumen, recordando que es la densidad. Entonces habría que incluir la densidad. Entonces tenemos densidad por gravedad por la altura. ¿Y la densidad de quién? ¿De la bolita o del líquido que está sumergido? Del líquido. Ahí sí, ¿verdad? Entonces tenemos la densidad del líquido, la gravedad y la altura.
Eso nos va a dar la presión de la bolita. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la presión de esta bolita que está aquí? Que está fuera del vaso. Saqué la bolita del vaso. Ahora, ¿cuál es la presión sobre esa bolita? La del aire. La La presión del aire. Muy bien. ¿La presión del aire cuál sería? La presión atmosférica. Así es. Perfecto. Entonces, si sobre esta bolita está actuando la presión atmosférica, que es equivalente a la densidad del aire por la gravedad por la altura. ¿Esa altura cuánto es? 10 centímetros. 10 centímetros. No, porque la bolita está afuera. Ya no tiene nada que ver con estos 10 centímetros. La altura esa es la Tierra. Ese puntico que está ahí es la bolita. Y ese es el espacio exterior. Entonces, recordando que la presión atmosférica, todo el aire, el peso del aire que hay desde el espacio exterior hasta la bolita. Y esa altura habría que buscarla, ¿no? Pero a mí no me interesa sabérmela porque ya yo sé cuánto es la presión atmosférica, porque ya se ha estudiado. Y se sabe que la presión atmosférica es equivalente a 10.013 metros. Se pueden olvidar de esto y decir que es 10 metros. ¿Ok? Entonces, la presión atmosférica es 10 metros. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque 10 metros de presión atmosférica es el equivalente, es decir, 10 metros en agua es el equivalente a la presión que hay desde la superficie del agua hasta el espacio exterior. Entonces se le llama MCA, que es metros de columna de agua, es una unidad de medida. Ok, volviéndolo a repetir, sabemos que la Tierra tiene una capa de aire, una masa de aire. Esa masa de aire pesa y el peso que ejerce es equivalente a la altura, no sé cuál es la altura, pero vamos a decir que son, ¿qué? 10.000 kilómetros, 20.000 kilómetros, no lo sé. Esos 20.000 kilómetros vamos a decir que son kilómetros SSH, ¿no? Y la densidad del aire es 1.225 kilogramos por cada metro cúbico. Y la gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado. Si yo multiplico esas tres cosas, me tiene que dar el equivalente a una presión de masa por gravedad por altura, que va a ser equivalente a ¿qué? A densidad peso específico por altura, que va a ser equivalente a ¿qué? A metros. ¿No? Y eso es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber que la altura equivalente en columna de agua, si yo convierto eso a, en vez de ser aire, ser agua, sería equivalente a tú tener una piscina de 10 metros de profundidad, ¿ok? De 10 metros, creo que puse centímetros ahí, de 10 metros de profundidad, ¿verdad? Y estuviera aquí en el fondo. Y esto sería agua. Agua viene siendo el peso específico 9.81 kilonewton por metro cúbico. Y su densidad 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, esa es la presión a la que estaría sujeta esa bolita en el fondo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que recordar de todo lo que yo acabo de explicar? Lo que tienen que memorizarse, que es la parte importante. Esto, que la presión atmosférica es equivalente a 10 metros de columna de agua. ¿Ok? Entonces, si se entendió esa idea, vamos a explicar lo siguiente. Y es que la presión atmosférica, no sé qué le pasó a este lápiz ahora que se puso fino, es esto, en el color, ok. La presión atmosférica no es lo mismo que la presión medida. La presión medida se le llama presión manométrica. ¿Ok? Que es la medida porque tú la mides con un manómetro. Que no es lo mismo que la presión absoluta. Esas tres cosas hay que sabérselas. Presión atmosférica, sabemos que son 10 metros de columna de agua, ¿verdad? O 10 metros pelados, no tienen que decirle metro de columna de agua. La presión manométrica, que es lo que tú mides por encima de esos 10 metros. Porque lo que sea que tú mides aquí abajo va a ser, por ejemplo, tú mides una presión de 2 metros. Si tú mides esa presión de 2 metros de columna de agua, pues entonces estás hablando de una presión manométrica que sería 2 metros por encima de la atmosférica. Pero la atmosférica ya es 10.
¿Se entiende la idea? Y la presión absoluta es la suma de las dos. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, cuando decimos que esta bolita, que está a 10 centímetros de profundidad, es equivalente a la densidad por la gravedad por esa altura de 10 centímetros, ¿a qué es equivalente esa presión que yo estoy calculando? ¿A cuál yo me estoy refiriendo? ¿A la atmosférica, a la manométrica o la absoluta? Si yo digo P es igual, de la P de la bolita es igual a la densidad del agua, ¿por quién? Por la gravedad. ¿Por quién? Por los 10 centímetros. ¿Verdad? Eso me va a dar una presión en kilopascales. Entonces, esa presión que yo tengo, ¿cuál es? ¿Es presión manométrica absoluta o atmosférica? Absoluta. No. ¿Por qué no? Porque la absoluta es la suma de la atmosférica y la manométrica. Entonces, yo estoy calculando solamente la presión dada por esos 10 centímetros de agua. Entonces, estoy calculando ahí la manométrica. ¿Ok? Catherine fue que habló, ¿verdad? Sí. Perfecto. No, yo estoy calculando ahí la manométrica. Entonces, ¿qué me faltaría para tener la absoluta, que es la que tú mencionabas? Tengo que sumarle la atmosférica, presión atmosférica. Tengo que sumársela. ¿Se entendió la idea, no? Entonces, de ahora en adelante, como todos aquí estamos trabajando con presión manométrica, ¿por qué? Porque todo lo que está a nuestro alrededor está bajo presión atmosférica. Solamente en algunas ocasiones vamos a utilizar el término de presión atmosférica. Siempre y cuando no lo especifiquemos, siempre que hablemos de presión, vamos a estar hablando de presión manométrica. ¿Entendemos la idea? Siempre que no se especifique lo contrario, vamos a estar hablando de presión manométrica. Si hablamos de P, es presión manométrica. ¿Ok? Sí. ¿Entendiendo la idea? ¿Seguro? Seguro. Perfecto. Entonces ya lo que tenemos que recordar de esta lección es presión absoluta, presión atmosférica y presión manométrica, de que son tres cosas diferentes, ¿verdad? Y que la absoluta es la suma de la atmosférica y la manométrica. La atmosférica es aproximadamente el equivalente a 10 metros de columna de agua, y la manométrica es la que no estamos acostumbrados a medir, que es toda presión que determinamos aquí en la superficie terrestre, ignorando que la presión atmosférica existe. ¿Se entiende? Bien, entonces Sí. vamos a empezar de nuevo, pero ahora vamos a utilizar algunos ejemplos detallados. Ya habíamos hablado de que cuál es la diferencia entre si una persona cae en un pozo lleno de agua a una profundidad de unos 20 metros, ¿verdad? Y una persona que está en la playa o en una super mega piscina, aquí a una profundidad de unos cuantos. 5 metros. De los mismos 20 metros. Entonces la pregunta que yo le hago es, ¿quién de los dos está bajo mayor presión? Los dos Usted están en la explicó que misma la presión es presión. la misma presión. Excelente. Ambos están en la... Tenemos que recordar que sin importar la forma del recipiente, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplito un poquito más sencillo, en el que tenemos esto. Tenemos un puntico aquí abajo. Tenemos otro puntico aquí abajo. Tenemos otro puntico aquí abajo. ¿Verdad? Todos esos cilindros están a la misma profundidad, ¿verdad? Todos están a la misma profundidad. Se entiende la idea de que sin informar la forma, sin informar, lo único que importa es el H. La altura. Excelente. Presión es igual a peso específico del líquido que estemos hablando por la altura, ¿no? Lloraba. ¿Se entendió esa idea? Esa es la idea, espero que ya la tengamos bastante clara. Bien, entonces ahora, ¿qué sucede si yo tengo esto? Es irrelevante que yo dibujarlo de esta manera, pero voy a dibujarlo de esta manera. Yo quiero saber cuál es la presión
Esto lamentablemente no borra por pedazos. Yo quiero saber cuál es la presión sobre el fondo de ese recipiente. Es una cisterna, ¿no? Esa cisterna tiene... esto está lleno también hasta aquí arriba. Esto está lleno de líquido. Entonces, tenemos aquí en el fondo mercurio. Vaciaron una cosa de mercurio ahí. Tenemos aquí agua. Y tenemos aquí aceite. Porque evidentemente el aceite, sabemos por lo que estudiamos, que el aceite es menos denso que el agua. Y por ende. Entonces, no sé si recordarán lo que era SG. ¿Recuerdan lo que es SG? Sí, sí. Sistema gravitacional. No, eso es gravedad. Ah, ok. Específico. Que yo había dicho que estaba mal en el programa. Es gravedad específica. Específico. Y la gravedad específica, ¿alguien recuerda lo que es? Sí. ¿Qué es? Cuando se toma la densidad de cada uno de las sustancias y la ponemos en comparación, la relacionamos con la del agua a 4 grados Celsius. Excelente, excelente. Esa es la idea. Si el agua a 4 grados Celsius tiene una densidad asumida por mí ahora, de 1000 kilogramos por metro cúbico, y el mercurio, yo sé que tiene una densidad, una gravedad específica de 13.54, es la del mercurio, ¿verdad? ¿Cuál es la densidad del mercurio? La voy a multiplicar por el agua. Muy bien. Si esto es la densidad del agua, ¿verdad? Entonces yo simplemente digo, bueno, la densidad del mercurio es igual a la densidad del agua por el SG del mercurio, ¿no? Y así yo puedo analizar la densidad de cualquier sustancia. Por ejemplo, la del aceite es 0.86, la de este aceite específico. La del agua, sabemos que la densidad, el SG, esto es el SG. Vamos a hacerlo como si fuera una tablita. El SG del aceite es 0.86. El SG del mercurio es 13.54. ¿Y el SG del agua cuánto es? 1000 kilogramos. No, el SG del agua es 1. Porque si el SG, si la densidad del agua yo lo obtengo multiplicándolo por el SG, pues entonces sería 1 por la densidad del agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero saber cuál es la presión en el fondo, lo primero que debo de hacer, ¿qué es? Esta lámpara me está dando la misma cara. Saber la profundidad, la altura. ¿Para? Tiene que tener la Exacto. profundidad. Vamos a asumir que yo tengo aquí H aceite, H agua lo voy a poner G, y H mercurio lo voy a poner HM. Yo tengo esos 3 valores. Yo tengo esos 3 valores, o si quieren se lo ponemos, vamos a ponérselo. Normalmente a nosotros los ingenieros nos gustan los números. Vamos a poner un 3, un 1 y un 1. Entonces eso es en metros, ¿no? Yo tengo esas alturas en metros. ¿Cómo yo calculo la presión? Quiero la presión en el fondo. Presión en el fondo es igual a ¿qué? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? No, A ver, ¿a qué es igual la presión? ¿A qué es igual la presión? no, pero eso no sería Densidad. Perdón, no entendí. ¿Qué dice la Catherine? La presión. Sí, Densidad, gravedad por altura. densidad gravedad por altura o peso específico por altura si queremos también. Entonces, ¿cómo la uso para calcular la presión en el fondo? Pero eso no sería la densidad de cada una, de la densidad de cada sustancia, o la gravedad y la altura. Pero ¿cómo lo hago? Es decir, sumo todas las densidades y la multiplico por la suma de todas las alturas. Sería la sumatoria de la altura, la sumatoria de cada una de las densidades. Perfecto. Si yo hago, por ejemplo, la densidad del agua más la densidad del mercurio más la densidad, perdón, esto es aceite más la densidad del mercurio más la densidad del agua.
puse unos nombres medio extraños. ¿Cuál fue la otra? Agua, mercurio y aceite, ¿no? Vamos a llamarle aceite con aceite. Si yo sumo las 3 densidades, ¿verdad? Y luego la multiplico por ¿cuánto? Por 5. Así, ¿no? Sí, el total de la altura. Exactamente. Hacemos eso y nos va a dar el resultado. ¿Alguien se encuentra esto sospechoso? El de la gravedad. Profesor. Falta la gravedad. Muy bien. Ujú. ¿Qué más falta? Tenemos la altura, que es esa. Tenemos la gravedad y tenemos la densidad. Eso es, densidad por gravedad por altura. Y ya, eso nos da el resultado. ¿Se entendió la idea? Ajá. Pues la idea es que nadie se lo está encontrando sospechoso, pero está mal. ¿Qué me ayuda a discernir por qué está mal? ¿Puedo decir algo? Claro, tú puedes decir todo lo que tú quieras. Si yo tengo la densidad del agua, ¿yo la puedo sumar con la del agua? La respuesta es no. Son diferentes. Claro, la respuesta es no. No ganas nada con sumar las densidades. Por eso digo, ¿qué se encuentran sospechoso aquí? La idea es que yo lo que quiero es determinar la presión en el fondo. Yo no gano nada con sumar todas las densidades, porque entonces estoy diciendo que las sustancias se ligaron y crearon una nueva densidad. Y esa nueva densidad es la suma de todas. Todavía cuando tú tienes diferentes densidades y tú ligas esas sustancias, no van a generar una densidad mayor. Van a generar una densidad diferente, pero no van a generar una densidad mayor, porque tú no estás agregando materia en el volumen se mantiene el mismo. Entonces, esto está mal. La idea no es esa. La idea es que yo necesito... Cada uno. Exactamente. Yo tengo que calcular la presión que me ejerce cada uno de ellos, así como sumamos la del aire por encima, ¿no? Yo digo, 1 metro, que es la altura, multiplicado por la densidad del mercurio, ¿verdad? Que es 13.54, multiplicado por la densidad del agua, que sabemos que es 1000, ¿verdad? Ujú. Eso lo tenemos claro, ¿no? Sabemos que eso es SG multiplicado por la densidad del agua. Y eso me va a dar la densidad del mercurio. ¿Verdad que sí? Y todo eso lo voy a multiplicar ¿por quién? Por la gravedad. Más, todo esto es solamente mercurio. Más 3 metros por la densidad del agua, que sabemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Verdad? Por la gravedad. Más 1 metro por la del aceite, que la del aceite es ¿quién? 0.86 por 1000 kilogramos por metro cúbico La gravedad. por la gravedad. Entonces, aquí hay algo curioso. Esto aquí es agua y esto aquí es aceite. Aquí hay algo curioso. Yo tengo los 1000 kilogramos y la gravedad, los 1000 kilogramos y la gravedad, los 1000 kilogramos y la gravedad en todos los problemas, ¿no? Entonces yo puedo también decir que la presión en el fondo es igual a 1 metro por el SG de esa sustancia. 1 metro por 13.54, que es el SG de esa sustancia, más, abro un paréntesis, 3 metros por el SG de esa sustancia del agua, que es 1, más 1 metro por el SG de esa sustancia, que es 0.86, ¿verdad? Y lo multiplico todo eso por lo que se repite, que es la densidad del agua, que viene siendo 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad. ¿Se entiende la idea de cómo calcular la presión en el fondo? Ajá. Porque ahora sí, es la suma de las diferentes presiones, no es la suma de las diferentes densidades multiplicada por la suma de la diferente altura, multiplicada por la suma de las diferentes gravedades, ¿no? Es la suma de las diferentes presiones, calculada cada una de manera independiente, porque las sustancias no se ligan. Bien, vamos entonces siguiendo ese mismo principio, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una tubería? Esa tubería está llevando un fluido y yo le hago un hoyito por aquí con un taladro y le conecto una manguerita. La manguerita la bajo y luego la subo.
la bajo y luego la subo, ¿no? Entonces, esta manguerita yo la voy a llenar de mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio pesa mucho. Como nos dimos cuenta en el ejercicio anterior, el mercurio pesa 13.54 veces más que el agua. Imagínate, una cubeta con agua, ustedes saben lo que pesa, ¿verdad? Ahora imagínense llena de una sustancia que pesa casi 14 veces más. Ya se pueden imaginar lo que pesa el mercurio, ¿no? Pesa, no lo subiría a un cuarto piso. Va, entonces el mercurio yo lo voy a llenar aquí. Y si la sustancia que va corriendo por la tubería es de agua, pues todo eso se va a llenar de agua, ¿no? Todo eso se va a llenar de agua. Entonces, ese flujo que lleva esto hacia allá, vamos a asumir que tiene presión atmosférica. Si ese flujo está a presión atmosférica, entonces este mercurio se va a mantener a nivel, ¿no? A nivel. Esa manguerita que yo le pegué, que la doblé de esa manera y la puse apuntada para arriba a presión atmosférica, ¿verdad? Eso es presión atmosférica. Entonces no va a tener ningún tipo de presión afectándole. Entonces el mercurio se va a mantener estático. Pero ¿qué pasa? Si esto se eleva la presión, vamos a subir que yo le metí presión, lo conecté a un sistema que tiene una presión interna. Yo no sé cuál es esa presión, pero la manguerita lo que hizo fue que subió de este lado, ¿vale? Subió de este lado y bajó de este lado proporcionalmente, ¿no? Entonces ahora hay una diferencia de presión. Y yo quiero saber si evidentemente esto lo que me está diciendo es que hay más presión dentro de la tubería. Yo creo que yo sé cómo yo podría hacer el asunto de borrar. Déjame ver. ¿Qué pasa si yo cojo el lápiz y pinto en blanco? Oh, sí se puede. Jajaja. Bien, entonces, ¿qué pasaría? No me relajen. ¿Qué pasaría si este delta, lo que me está diciendo es cuál es la diferencia de presión que hay, ¿no? Entonces yo quiero saber cuál es la presión interna en esa tubería. ¿Cuánto sería la presión interna en esa tubería? ¿Cómo yo podría determinar la presión interna en esa tubería? Sabiendo esto, teniendo esa manguerita. ¿Qué me dicen? No sé, no. ¿Eh? ¿Les ayudo? Sí, ayúdenos ahí. Lo ayudo. Espérate que yo me cogí ahora con dibujar, qué jodienda. Ok, entonces, lo que acabamos de aprender, ¿qué acabamos de aprender? Acabamos de aprender que la presión es equivalente ¿a qué? A masa por gravedad por altura o a peso específico por altura, que es lo mismo. Sabemos eso, ¿no? Entonces, yo sé que aquí hay una presión interna que superó la atmosférica. ¿Por qué sé que superó la atmosférica? Porque empujó el mercurio hacia abajo. Al empujar el mercurio hacia abajo, está haciéndole una presión al mercurio que lo está elevando del otro lado de la manguerita que conectamos de la tubería. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo determinar la presión interna. ¿Por qué? Porque es proporcional a ese empuje que le está haciendo al mercurio. Si yo sé que la diferencia de presión fue 10 centímetros, la diferencia de mercurio fue 10 centímetros, pues la presión en la tubería es igual ¿a quién? Al peso específico de quién? Del mercurio multiplicado por la altura del mercurio. ¿No? Ya que eso es igual a 13.54 por el peso específico del agua, ¿verdad? Por los 10 centímetros. ¿No? Si decimos que que el delta es igual a 10 centímetros. ¿Se entiende la idea? Díganme que se entendió la idea. ¿No se entendió? Sí. Excelente. Entonces, esto que yo acabo de dibujar aquí es un manómetro. En general eso es un manómetro. Porque eso es una manguerita que yo le conecto a una tubería y me dice la diferencia de presión manométrica. Entonces, por ende es un manómetro. Ya que lo que usted conozca, que tiene una agujita y que parece un reloj y un qué sé yo qué, es una sofisticación de esto. Pero ambas cosas son un manómetro, ¿no? Esto que está aquí es la esencia de cómo tú calcular la presión utilizando un manómetro. Es el peso específico del líquido
multiplicado por la diferencia de altura o el delta de ese líquido, ¿no? Sabiendo que el peso específico del agua, ¿cuánto es el peso específico del agua? ¿Qué me dice? 1000 kilogramos. No, por 1000 kilogramos, no se le puede olvidar, 1000 kilogramos por metro cúbico es la densidad del agua, ¿no? Entonces, para llevarlo a metro cúbico, tienen que multiplicarlo por 9.81 kilogramos por metro cúbico, por metro por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, si yo multiplico esas dos cosas, me va a dar 9.810 newton por metro cúbico, ¿verdad? Sí. Newton por metro cúbico, que es lo mismo que decir que el peso específico es igual a 9.81 kilonewton. Pero qué feo está saliendo eso por metro cúbico, ¿no? Este es el peso específico del agua. Esta es la densidad del agua, este es el peso específico del agua. No se le puede olvidar eso. Entonces, el peso específico del agua, 13.54 por 9.81 kilonewton por metro cúbico, ¿verdad? Por 10 centímetros, ¿qué me va a dar? 10 centímetros es lo mismo que 0.10 metros, ¿no? Entonces, ¿quién me multiplica eso con una calculadora que tengan a mano? Para mi clase vengan con una calculadora, así se nos hace más fácil a todos. Que yo lo que tengo es la calculadora del celular. 13.54. 13.28. 13.28, excelente. Entonces, si yo tengo 13.28, ¿qué? Ok. 13.28, ¿qué? Ayúdenme ahí. Recuerden que yo les había dicho que tienen que estudiarse las unidades de mecánica de los Sería fluidos. Pascal. Pascales. Tú estás muy, muy cerca. Te falta el guito. ¿Por qué no es pascales? Le falta la unidad. A ver, un pascal, ¿a qué es igual? Está muy, muy cerca. Un pascal, ¿a qué es igual? A kilogramos sobre newton o sobre metro cuadrado. ¿A kilogramos sobre metro cuadrado? No, eso es en unidades inglesas de la que nosotros usábamos antes de la de pie, ¿no? Un pascal es igual a ¿qué? A newton por metro cuadrado. Porque la unidad de fuerza que usamos en el sistema internacional es newton. Sí, ¿verdad? O sea, newton por metro cuadrado. ¿Por qué no es newton aquí? ¿Por qué no es pascal? Porque aquí dice kilonewton. Entonces sería kilopascal. Kilopascal. No se le puede brincar eso 13.28 porque kilopascal. no se le puede brincar eso porque eso fácilmente te va mal en un examen porque no entendiste el concepto de que cuando tú tienes un kilo aquí, conviertes la unidad con kilo también allá, ¿no? Pero tienen que tener eso en cuenta. No se le puede olvidar. Muy bien. Hasta ahora todo está quedando claro, todo se está entendiendo de dónde sale ese 13.28. Si no me están siguiendo la idea, párenme cuando ustedes entiendan, ¿eh? Aparentemente se está entendiendo la idea, entonces, muy bien. Entonces, la presión interna en ese manómetro es eso. Entonces, si vamos al libro de Robert Mott y vamos al capítulo 3, el capítulo 3, van a encontrar muchos ejercicios con los que pueden practicar la presión, ¿no? La presión interna en un manómetro. Hay muchos, a ver si en este libro lo tiene así. ¿Y por qué él me manda para el principio? Por el amor a Cristo. Ok, la página... Sé que ustedes no están viendo lo que estoy viendo yo lo que estoy hojeando el libro. En el capítulo 3 hay incluso algunos ejemplos, más o menos como el que yo expliqué aquí. Al principio hay algunos ejercicios de presión bastante sencillos que lo pueden utilizar para practicar. Está uno muy parecido al que yo hice de la cisterna con los 3 niveles. Y hay muchos manómetros. Vamos a tomar un manométrico de esos de ejemplo. A ver, ¿En qué página están esos ejercicios, profesor? Eso es desde la página 70... A ver, desde la página 75 en adelante. Página 75 hasta la página 82. Entonces, esos ejercicios son muy variados. Hay diferentes tipos de sustancias y lo pueden utilizar para practicar. Sin embargo, lo que yo quiero que ustedes aprendan ahora, que es la parte realmente más interesante, es la presión hidrostática, porque esto que estamos hablando aquí es simplemente presión de un fluido, ¿no?
Es presión hidrostática, pero no sobre superficie. Si yo quiero que ustedes aprendan presión sobre superficie. Entonces, practiquen. Yo le voy a marcar algunos ejercicios de esos, de lo que están en ese libro. Es más, se lo voy a marcar ahora. ¿Tienen dónde anotar? Sí. Sí. Bueno, pues anótense los ejercicios número 3.65, 3.65, 3.67 y 3.41. Hagan el 3.41 primero. El 41, 65 y 67, ¿verdad? Sí. Recuerden siempre, yo traté de seleccionarlo basado en que estén en sistema internacional, así que hablen de metros, no de pulgadas, ¿ok? ¿Lo puedes repetir, por favor? Repetir el 41, 65, 41, 65, 67. Son 3 problemitas. 1. 41, 65, 67. Bien, entonces vamos a hablar ahora sobre presión hidrostática. Presión hidrostática. Vamos a borrar este dibujito. Muy bien. La presión hidrostática, entonces, viene dada por, a ver cómo lo imagino. Tengo agua, tengo una pared. Puede ser una presa, no. Entonces, en esta presa yo tengo un líquido que tiene unos cuantos metros de profundidad. ¿Esa profundidad cuánto sería? Denme una idea. Esto vamos a decir que 45 grados. Y esta profundidad, 3 metros. Vamos a decir, vamos a ponerla chiquita. 3 metros de profundidad. Es un diquecito para una obra de toma. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero saber cuál es la presión. La presión no. Yo quiero saber cuál es el empuje sobre la pared. ¿Para qué? Porque si yo sé cuánto es lo que me está empujando esa agua, esa pared, yo puedo determinar más o menos qué material yo necesito usar para la pared, cuál es el peso y el volumen que tiene que tener para que no me la volque, ¿no? Para que la fuerza hacia abajo del muro me aguante el empuje del agua hacia allá y no me la voltee, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuál es el empuje del agua? Lo primero que tenemos que saber es cómo yo dibujo la flecha del empuje del agua. ¿La dibujo como que el agua la empuja así? ¿O la dibujo como que el agua me la empuja así? ¿Perpendicular a la superficie o paralela a la superficie del agua? Perpendicular. Perpendicular. Aprovechen esas oportunidades que yo le doy. Mira, Víctor Lara se manifestó para ganarse esos puntitos, que eso es participación. Para que ustedes sean, y si se me equivocan, ganan la participación como quiera, ¿eh? Porque la intención es que me participen. Muy bien. Perpendicular. Entonces, tenemos un empuje perpendicular. Ahora, ¿dónde yo voy a colocar esa flecha? ¿El empuje va a estar aquí, aquí, en el medio o dónde? Porque sabemos que la presión va a ser... Va a ser en todas las direcciones de la superficie. La presión va a ser lo que él acaba de decir. ¿Quién fue que habló? Jimmy. Jimmy. La presión va a ser así. Esa es la presión. Pero yo no estoy hablando de presión. Yo estoy hablando de empuje. Empuje es cuando ustedes dibujaban una viguita, no sé si lo llegaron a hacer en mecánica racional. Cuando ustedes dibujaron una viguita, que ustedes le dibujaban una fuerza distribuida. ¿Se acuerdan de eso? Ajá. Esa fuerza distribuida, entonces ustedes le dibujaban una flecha en el medio. Esa flecha del medio es la que se llama empuje. Y esta es la fuerza distribuida que viene siendo la presión. ¿Ok? Entonces, es exactamente lo mismo. En este caso, yo voy a dibujarle una flecha para que me representa el empuje. Pero, ¿qué pasa? La fuerza con el empuje que yo estoy dibujando ahí, en realidad no es así. Si en realidad eso no es como yo lo acabo de dibujar, se me fue el muro. En realidad no es como yo lo acabo de dibujar. Esa fuerza está distribuida de otra manera. ¿Quién me dice por qué? Piensen en esta analogía. Yo tengo una presión equitativamente distribuida. ¿Eso es por qué? Porque yo tengo una viga y la viga pesa.
La viga tiene un peso y va a tener una carga que viene transmitida de la losa. Entonces, toda esa fuerza va a estar distribuida alrededor de la viga. Equitativamente, le están dibujando como que es la misma presión en cada punto. Pero ¿es la misma presión en cada punto aquí de este muro? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Cómo es? No es la misma La- presión. El agua está haciéndole la misma presión a ese muro aquí arriba hasta aquí abajo para yo dibujarla así. No. No le ¿Verdad está que haciendo no? la misma presión. ¿Y No. por qué no es la Ah, misma presión? ¿De qué depende la presión? ¿Qué tú estás de la diciendo que no? altura. Perfecto. De la Entonces altura. abajo hay más presión. Excelente. Entonces, aquí arriba, ¿cuál es la presión aquí arriba? ¿Cuál es la presión aquí? ¿De qué tamaño dibujó la flecha? A ver, aquí arriba, ¿cuánto es la presión? ¿Quién me dice? ¿Qué me dice Andrés? ¿Qué me dice Ramón? Eulisa. Ok. ¿Qué me dice? ¿Cuál presión utilizo? Veo que tenemos 8 aquí en el... Puede ser la Me presión falta alguien atmosférica, ¿no, aquí. profe? Ah, me falta David. David, perdona que les interrumpa. David, dame tu apellido. David Rodríguez. David Rodríguez, es la primera vez que tú vienes, no viniste la otra vez, ¿verdad? No, yo vine a la clase anterior. Ah, ok. Solamente a la que pasó yo no pude asistir porque estaba en un examen de estructura. Ah, tú eres el del examen. Ok, perfecto. Sí. A ver, no hay problema. No hay problema para saber que te tengo aquí. Excelente. Entonces, ¿alguien iba a decir algo? Cuéntenme. Puede ser la Le perdí. que ¿Puede dice ser en el la? punto de arriba. Presión atmosférica. Usted dice en el punto de arriba. Ajá, la presión en el punto de arriba. Como recuerden lo que yo dije ahorita, de ahora en adelante vamos a trabajar con presión solamente manométrica, exceptuando cuando se especifique. Cuando sea necesario especificar que hay una atmosférica, siempre vamos a trabajar con manométrica. Lo que significa que la presión que vamos a hablar, donde hay atmosférica solamente, la presión es 0, porque vamos a trabajar con manométrica, ¿no? Ok. Entonces, aquí arriba la presión, entonces, ¿cuánto es? 20, 10. Diría el profesor que es 0. Es 0, profe. Excelente, es 0. ¿Por Entonces, qué? la flechita que Porque voy a dibujar no tiene según tamaño. la distancia, Excelente. ¿Y cuál es la presión entonces aquí abajo en esta esquinita? Recuerden que la pared, la profundidad es 3 metros y está inclinada a 45 grados. ¿Quién tiene una calculadora para que divida 3 metros entre el coseno de 45? ¿Alguien tiene calculadora? 3 metros entre el coseno de 45. Sí, claro, para yo saber cuánto es. 4.24. 4.24. 4.24, vamos a poner que 4.2. Entonces, sabemos que la longitud inclinada de eso es 4.20. Vamos a quitar eso ahí ya, pues ya no me interesa. Entonces, yo sé que esta distancia de aquí es 4.20. Entonces, la pregunta es, ¿qué presión hay en el fondo? Aquí, en esta esquinita de aquí. Déjame cambiar Aquí, en este puntico. ¿Qué presión hay? Ya sabemos que aquí es 0. ¿Cuánto hay aquí abajo? Sabemos que hay presión, ¿no? No es 0 como la de arriba. Entonces, si hay presión, tengo que dibujar una flecha. Esa flecha tengo que dibujarla perpendicular a la superficie, como lo dije ahorita, ¿no? Entonces, ¿esa presión de cuánto sería? La gravedad por la altura. ¿Por cuál altura? Por 3. 3 metros. 3 metros, no 4.2. ¿Están seguros? 3 metros. Excelente. Qué bueno que lo dicen con esa seguridad. Eso es lo que quiero escuchar. Es 3 metros, no 4.2, porque depende de la altura. Y la altura es vertical. Eso no se puede olvidar. Muy bien. Entonces, 12.6 metros. masa por gravedad 12.6. por altura, que también puedo decir que es peso específico por altura. A mí me gusta usar peso específico por altura porque uso menos letra, ¿eh? Entonces, si no les molesta, siempre voy a usar peso específico. Entonces, ¿el peso específico de quién? El peso específico del muro, ¿no? Entonces, tenemos que buscar el peso específico del concreto. O de la tierra, si es tierra lo que tenemos, ¿verdad? ¿Es así? no, es del agua, profesor. Excelente. Ya se están dando cuenta que el 90% de las cosas que yo digo son ganchos, ¿no? Entonces, es del agua. Muy bien, es del agua. Entonces, el peso específico del agua sabemos que es 9.81 kilonewton. El que usted se me equivoque, señores, no le quita punto, así que equivóquense.
9.81 kilonewton. Claro, en el examen sí. Aquí te da punto el tu equivocarte, en el examen te quita. 9.81 kilonewton por metro cúbico, ¿no? Entonces, ese peso específico del agua, yo lo voy a utilizar para determinar la presión en el fondo. Entonces, la presión en el fondo, aquí es igual a 9.81 kilonewton por metro cúbico por los 3 metros. ¿Verdad? Entonces, yo multiplico eso. ¿Cuánto me da eso? 27 algo. 29.43. 29.43. Entonces, esos 29.43, ¿qué? Yuca, plátano. No, Kilopascal. Kilopascal. Kilopascales, muy bien. Entonces tengo 29.43 kilopascales en el fondo. Pero ¿qué pasa? Esto, ahora que yo tengo esta flecha, si yo voy a hacer la distribución de la presión es lineal. Entonces lo que yo voy a dibujar aquí es una línea recta que va desde aquí arriba hasta allá. Eso se llama diagrama de distribución de presiones hidrostáticas. ¿Ok? Ahora viene la pregunta, que la hice ahorita y creo que cambié el tema. ¿Dónde yo voy a poner la flecha que me represente el empuje? Esta. ¿Dónde yo la voy a dibujar? ¿Perdón? Es un triángulo. Sí, es un triángulo. A un tercio. Muy bien. ¿A un tercio de dónde? ¿De la superficie o del fondo? A un tercio de la base, entonces de De altura. la base. Muy bien, a un tercio del fondo. Aquí no le digamos base, vamos a decirle fondo porque estamos en el agua, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí. Muy bien, muy bien. Entonces, esa flecha está inclinada, lo que significa que ese tercio hay que calcularlo con este 4.2. Sin embargo, ya también puedo hacerla con su componente horizontal y su componente vertical. Y su componente horizontal y su componente vertical yo lo puedo calcular también. Pero no nos vamos a preocupar por eso ahora. Nos vamos a mantener solamente pensando en el que ese es el empuje que tenemos. Ahora, ese es mi empuje. ¿A qué es igual el empuje? Pues el empuje es igual a la presión promedio por el área. ¿Cuál área? El área que se ve afectada por la presión. Ok, no es el área del diagrama ni nada de esa cosa. Es el área que se ve afectada por la presión. Entonces, evidentemente, el área que se ve afectada por la presión aquí, ¿cuál es? La superficie del concreto. La superficie del concreto, muy bien. Esa superficie del concreto viene dada, esa área yo la calculo multiplicando los 4.2, ¿verdad? Por una dimensión que yo no estoy viendo, porque está para allá, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces el agua, el agua, el agua. Aquí hay un botecito y una yola y una cosa con una gente, ¿no? Hey, ¿están quedando bien los dibujitos? Nítido. Entonces, básicamente el área es esta dimensión de aquí, que vamos a decir que es de 4 metros también, y esta dimensión de aquí que es de 4.2 metros. ¿Se entiende? Entonces yo digo el área y por la presión promedio. Ahora viene el cálculo. Empuje es igual a la presión promedio, que es, ¿cómo yo calculo la presión promedio? ¿Quién se quiere ganar esos puntos diciéndome cuál es la presión promedio? O la suma de las presiones y se dividen entre el número de ellas. ¿Y cómo yo sé cuál es la suma de las presiones? ¿Cuáles son esas presiones? Ok. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? La presión no son la flecha con la Sí, presión. exacto, exacto. Entonces yo necesito saber, como él lo dice, todas esas flechitas son una presión. Entonces yo tengo que sumar todas esas flechitas y dividirlas entre la cantidad de flechitas. ¿O tienen otra idea? No, claro. Otra idea, ¿qué me dan? Sería, profesor, calcular la presión, como cada flecha indica una presión diferente, a cada distancia. Por ejemplo, como se calcula con la de 3 metros, calcular la presión con los 3 metros en el fondo, calcularla a la mitad con 1.5, luego a un tercio, así, y se suma. Es decir, tú divides ese triángulo en un par de equidistancias, ¿verdad? A cada una de esas le calcula una presión, la suma y la divide entre el total, ¿no? Exacto. Eso es una manera también, pero hay Exactamente. otra manera mucho más sencilla. ¿Quién tiene más Es más ideas? complicado. Esta no se puede con el triángulo. ¿Y qué yo hago con el triángulo, Catherine? Catherine está por la idea. Miren a ver, ayúdenla.
Repite la pregunta, profesor. A ver, Catherine dijo que seguro tiene que ver con el triángulo. Perfecto. ¿Cómo lo calculo usando el triángulo? Profesor, sería puntualizándola a 1/3 de la base. ¿Qué me dice Catherine? El área. El área. Muy bien. Eso por altura. El área. Si yo tengo una gran flecha aquí y yo tengo una flecha infinitamente pequeña aquí y yo tengo un triángulo que se me forma, ¿no? Esta es su santísimo, qué flecha más fea. ¿Qué pasa con esto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que estas flechas que están aquí, yo tengo que sumarlas todas y promediarlas, pero es que el promedio de una figura geométrica como esa, que está llena de flechas, es lo mismo que determinar el área de eso. O para más sencillo todavía, si yo tengo una presión aquí abajo y yo tengo una presión allá arriba, yo simplemente tengo que calcular el promedio de esta y esta. ¿Se entiende? Si la presión promedio de la grande y la chiquitica, automáticamente me va a dar la presión que está en el medio. ¿Se entiende la idea? La presión aquí abajo, ¿cuánto es? 29.34. 29.34. 43 dice ahí. Kilopascales. ¿Y la presión aquí cuánto es? 0. Entonces, S más S dividido entre 2. Entre 2. 29.43, porque ¿de dónde sacó el 34? Más 0 entre 2. Esa es la presión promedio. 1471. Presión promedio, que también la podemos dibujar como lo hacíamos antes, ¿verdad? Una P con una rayita aquí arriba, es igual a 14.72 kilopascales. Entonces, el área del triángulo que estaba mencionando Catherine funciona, ¿verdad? Porque cuando yo la multiplique, también tendría que multiplicarla por ¿quién? Porque sería base por altura partido 2. Partido 2. Y esa área lo que me ayuda es porque si yo la multiplico por esta altura de aquí, ya yo tendría una presión distribuida sobre esa superficie que solo le faltaría la longitud. Entonces lo que me estaría dando sería una presión por metro lineal. Eso lo vamos a aprender un poquito más adelante, pero ella cayó en la idea, en que es necesario. La presión promedio es esto, y el área ¿cuánto es? 14.72 kilopascales por el área. ¿El área cuánto es? 4.2 metros. Míralo ahí donde se está multiplicando. Por 4 metros. Lo que pasa es que lo que dice Catherine del área en realidad se queda un poquito corta, pero no es solamente el área, es el volumen. Porque ese triángulo, ustedes lo están viendo como triángulo, pero miren que yo hice un dibujo tridimensional. Ese triángulo viene siendo una clase de prisma, ¿no? Que sería más o menos así. ¿Se entiende? El prisma. A ver si lo hago un poquito más bonito. Serían dos triángulos, uno allá y uno aquí, y luego conectados así. Eso, qué triángulo más feo. Pero básicamente esa es la figura, entonces es un volumen. El volumen sería esa área que está aquí multiplicada por esa longitud. Entonces el volumen de las presiones me da igual al empuje. ¿Ok? Pero siempre he sentido que es más fácil para superficies como esa calcularlo como presión promedio por el área. En resumen, si usted quiere calcular el empuje, tiene que calcular la presión promedio por el área o calcula el volumen del diagrama de presiones. Y el volumen del diagrama de presiones se calcula. Si este triángulo, que no necesariamente un triángulo, puede ser otra figura geométrica, pero normalmente es o un triángulo o un trapecio multiplicado por la longitud, por el ancho de lo que estemos calculando, ¿no? Entonces, preguntas, dudas sobre lo que yo acabo de decir. Y lo que se acaba de explicar. Yo. Cuéntame, Catherine. ¿Puedo decir, por favor, el 4, que me perdí ahí? ¿Cuál? ¿Este? ¿Este Sí. 4? Ujú. Este 4 fue inventado por mí. Este 4, lo que pasa es que para calcular la presión se necesita saber la presión promedio por el área. Y el área es una figura geométrica que básicamente no se ve en el dibujo plano. En el dibujo plano lo que veíamos es esta presa.
Y como el área es la superficie de concreto que está recibiendo el empuje, solamente teníamos este 4.2 de longitud. Entonces yo dije que el muro hay que dibujarlo de forma tridimensional para poder ver lo que está detrás, que es esos 4 metros de muro que está para allá. Es el largo o el ancho del muro, ¿no? Entonces, para yo poder calcular el área sobre la cual está efectuándose ese empuje, o este diagrama de presiones, ¿no? Está sobre el muro, pues necesito proyectarlo longitudinalmente. Y ese 4 fui yo que me lo inventé para decir que es el ancho del muro. En los libros muchas veces le va a decir, asuma que el muro tiene 1 metro. O el ancho del muro es 1 metro. O B igual a 1 metro. Se lo van a poner para que tú sepas que este valor que está aquí es 1 metro. En los libros, principalmente en ese libro de Robert Moore, me parece que hace mucho eso. Si no se lo dice, entonces te tiene que o asumirlo o él se lo va a decir en el mandato. Le va a decir, el ancho del muro es de tanto de longitud. ¿Ok? Muy bien. Si se entendió la idea, pues voy a borrar la pizarra. ¿Quién tiene el borrador? ¿Me lo presta? Muy bien. Entonces, ese ejemplo que yo hice es de una presa así, que tiene un nivel de agua. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede si la presa que tenemos, por ejemplo, es así y es plana, ¿verdad? Si está así plana, ¿cómo yo puedo calcular la presión? Vamos a decir que está plana y tiene lo mismo 3 metros. Entonces, a ver, ¿qué cambia aquí? La figura. La figura, ¿verdad? Cambió la figura. ¿Y qué Claro, pasa con la usar, presión? Yo quiero va a calcular usar el otra empuje. fórmula. Como esto es vertical ahora, no está inclinado como el de ahorita, pues evidentemente yo puedo decir que el empuje ahora está en el medio y que el diagrama es así, ¿no? ¿Se entiende? Diagrama bien feo, pero la idea que quise transmitir es que el diagrama es así. ¿Se entiende, verdad? Este diagrama ahora va a ser rectangular. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Seguro que no es un gancho? Analícenlo, vamos a ver. Analicen lo que yo acabo de dibujar. Bueno, Pero esta usted dijo, como- profesor, que la presión sería en ese caso, se sumaría en el centro. Se sumaría en el centro. A ver, no te entendí. yo diría, profesor, que la presión en el punto de arriba debe ser, no es 0, pero debe ser menor que la del fondo. A ver, mejor hubieras dicho que la presión ahí arriba es igual que la de ahorita. Aquí la presión es 0 porque no tenemos agua encima. No, La presión sigue siendo 0. es 0. La presión sigue siendo 0 y aquí la presión del fondo sigue siendo 29 puntos no sé cuánto, que fue lo que dijimos ahorita. 29.43. Entonces, eso sigue siendo igualito. El diagrama de presiones sigue siendo este. No se nos puede olvidar eso. ¿No? Aquí la presión es 29.43. 43. ¿Se entiende? Sí. Que no se les olvide, el diagrama no cambia. Ahí el diagrama no cambia. ¿Ok? Bien, entonces si yo voy a calcular el empuje es exactamente lo mismo. Yo voy a calcular una flecha que va a ir aquí. Profesor, Sí. ahí el diagrama no cambia porque, como usted dijo, entonces la presión abajo es mayor, por eso entonces se hace el diagrama con la flechita de arriba más pequeña. Exacto. La flechita de allí, empezando desde una flechita sin tamaño, una flechita 0, ¿verdad? Hasta una flechota que usted la hace del tamaño que usted quiera para representarlo 29.43. ¿Ok? Ese diagrama de presión siempre va a ser así en este caso. Entonces, no importa si el muro está vertical o está inclinado, siempre va a ser así. ¿Qué cambia? Que en el diagrama que hicimos anteriormente, como el muro estaba inclinado, pues el área que nosotros calculamos es del muro inclinado. En este caso, usaríamos el 3, no usaríamos el 4.2 para calcular el área. Sabemos que el área del muro, si esto lo proyectamos y decimos que esto va para allá, y que esto continúa, y que esto es agua también, entonces decimos que esto aquí sería 4 metros, entonces el área a calcular es 4 metros por 3 metros, ¿verdad? En vez de los 4.2, esa es la diferencia. Tenemos la misma presión, es decir, los dos muros están bajo la misma presión, esa es la parte importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia para el muro? ¿Cuál es mejor construir, el muro vertical o el muro inclinado?
Porque si se fijan, el empuje que le está haciendo el agua va a ser igual, que el empuje dijimos que era ¿cuánto? ¿Lo calculamos en el anterior? No, no lo calculamos. Solo lo escribimos. Entonces, Yo vamos lo a decir que... calculé. Yo lo calculé en el empuje. ¿Cuánto te dio? 247.000. 247.000 ¿qué? A ver, kilopascales. 229 kilopascal. recuerden que kilopascales era lo que tenía la presión de 29.43, pero tú lo multiplicaste por los metros cuadrados del área. Sí, claro. Entonces, ¿qué te queda? Recuerda que un kilopascal es lo mismo que un kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Si lo multiplica por metro cuadrado, se te van los metros cuadrados por metro cuadrado y te queda kilonewton. Eso tienen que tenerlo en cuenta porque el empuje es una fuerza. El empuje es una fuerza y se mide en kilonewton. Al igual que la gravedad. ¿Se entiende? Excelente. Sí. Entonces, esos kilonewton, ¿cuánto te dio? 200.000, ¿no? 247.000. 247.000. Vamos a decir que fueron 247.000, es lo mismo que 247.000 kilonewton, que es lo mismo que decir 200 meganewton, ¿no? Porque de kilo brinca a mega. Se lo saben por la computadora, ¿no? De kilobyte a megabyte y luego a gigabyte. Entonces, ese empuje de 200.000 meganewton están ejerciéndose aquí en este punto, ¿no? Al igual que en el ejercicio anterior. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este muro está al vertical, el empuje es la única fuerza que está recibiendo el muro. Sin embargo, en el anterior hay otra fuerza que está recibiendo el muro. ¿Quién me dice cuál es? ¿Quién me dice? A ver, este es el anterior. ¿Lo repite? Este es el ejercicio creo anterior. que- Y en el ejercicio Ajá. anterior teníamos esas presiones, teníamos las mismas presiones porque era la misma profundidad. Como solo depende de la profundidad, teníamos los mismos 29.43 kilopascales. Calculamos el empuje y nos dio esto. Ah, perdón. Eso fue en el anterior, pero en este cambia, porque el empuje, el área ahora es más pequeña. ¿Cuánto es el área? 176.6. El área es... El área es 12. El área es 12. ¿Cuánto del empuje? 12 por 29.43. ¿Cuánto es? Se supone que esto es entre 2, ¿no? Se supone que esto es entre 2. 29.43 entre 2, porque es el promedio. Entonces, ¿cuánto es 29.43 entre 2 por 12? Sí, pero me fue entre 2. 176.58. 176. Efectivamente, es un poco más pequeña la presión. ¿Por qué es un poco más pequeña la presión que la anterior? 176. Porque ahora la fuerza está sobre una superficie. Estos 3 metros se mantuvieron. Aquel muro, al estar inclinado, la superficie era más grande. Entonces, una misma presión sobre una superficie más grande se vuelve más pequeña. Una misma fuerza sobre un área más grande, la presión es más pequeña, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, como el área es más, aquí el área es más pequeña, sobre la que está actuando, el empuje es más pequeño. Pero ¿qué pasa? Que en el anterior había otra fuerza, otra presión que estaba sufriendo ese muro. ¿Cuál era? Esa presión era el peso del agua sobre la inclinación del muro. Exactamente. El muro está inclinado, todo ese volumen de agua que hay ahí, está ejerciendo un peso hacia abajo. ¿Ok? Vamos a calcularlo. Se supone que ese triángulo que nosotros vamos a tener ahí es igual a esos 3 metros, como es 45 grados la inclinación, estos también son 3 metros, ¿verdad? ¿Lo tenemos claro? Voy a dibujarlo aquí más grande. Este viene siendo el volumen de agua. El volumen de agua sobre el muro. Yo sí dibujo malo, padre. Esos son 3 metros y esos son 3 metros. 3 metros la profundidad del agua. Estos son 45 grados y por ende 3 metros también arriba. Eso de geometría lo sabemos, ¿no? Entonces, este volumen de agua hace una fuerza hacia abajo. Entonces, esa fuerza hacia abajo, ¿a qué es igual? Al peso. ¿Y el peso cuánto es? El volumen de eso, que sería 3 por 3 por el ancho, y el ancho dijimos que era 4 metros, ¿verdad? 3 por 3 entre 2, que es el área del triángulo, ¿verdad? Por los 4 metros, que es esta longitud de aquí, ¿no? ¿Se entiende? Y daría 18.
Eso da 18. ¿18 qué? Esto es 3 metros, esto es 3 metros, eso es 4 metros. Metro cúbico. Metro cúbico. Eso es volumen. Recuerden las unidades. No me puedo olvidar las unidades. Sí. Son 18 metros cúbicos de agua. Entonces, esos 18 metros cúbicos de agua que están sobre ese muro, ¿verdad? Pesan. ¿Y cómo yo calculo el peso de esos 18 metros cúbicos de agua? No lo multiplica por 1000, que son 1000. Por gal- se dividen entre 1000 galones. Que es un metro. A ver, no estoy Un metro. entendiendo la idea. Me dice que lo multiplico por qué. Se lo divida por 1000, que 1000 es un metro cúbico de agua. O sea, 1000 galones. El peso específico A del ver, agua. tú quieres decir. galones es otra unidad completamente diferente. Un metro cúbico tiene 264 galones. Eso no aplica aquí. Si tenemos 18 metros cúbicos de agua, esos 18 metros cúbicos de agua, yo quiero saber cuánto pesan. Entonces, ¿cómo yo lo hago? ¿Alguien tiene una idea? Sería, 18 masa por gravedad, profe. sería por la gravedad y Cerca. daría Newton. Daría Cerca. Newton. Cerca. Masa por gravedad. Y Cerca. daría Newton. Porque Esto que está aquí es volumen, B. ¿Qué combina el volumen y el peso o la fuerza? Porque peso y fuerza es lo mismo, ¿no? A ver, ¿qué es peso específico? peso sobre volumen. Peso sobre volumen. Sería Peso específico, peso 10 sobre volumen. 18 Sí. metros cúbicos entre 1000, que sería el... No, tengo 18 No. metros cúbicos. Si yo lo que quiero es el peso que está aquí, yo mando ese volumen para allá multiplicando. Peso es igual a peso específico por volumen, que es igual a los 9.81 kilonewton que ya sabemos y conocemos por metro cúbico, multiplicado por los 18 metros cúbicos. Se me van los 18 metros, los metros cúbicos con los metros cúbicos y multiplico 9.81 por 18. ¿Cuánto es eso? $9.81 por 18. Sí, señor. 176.58. 176. ¿qué? 176.4. Punto ¿Pero qué? Kilonewton. ¿Qué? Kilonewton. Kilonewton. Yo me como los decimales, ¿eh? Yo no. Yo, dependiendo del sistema, dependiendo del orden de significancia que estemos utilizando, por ejemplo, si necesitamos decimales porque los números son muy pequeños, pues usamos decimales. Pero muchas veces, yo, por ejemplo, aquí, eso para mí es mucho, usar 43 para lo que estamos haciendo, ¿no? 29.4 más que suficiente y a veces me quedo en 29. Así que el hecho de que usted me ponga un examen solamente sin decimales y lo redondee, perfecto. Ahora, si estamos hablando de 1.8634, pues no me ponga solamente 1, ¿verdad? Porque no tendría sentido. Y 2 tampoco. Úsame por lo menos 1.9 o 1.86. Todo depende del orden de significancia de lo que estemos haciendo. Bien, entonces ya calculamos que la presión, el peso es 176 kilonewton. Entonces, ¿qué pasa? En este caso no tenemos esa fuerza. Pero en este caso también, aparte de que la presión es más grande, que el empuje es más grande, perdón, tenemos una fuerza de un peso que le está haciendo fuerza hacia abajo, de 176 kilonewton. ¿No? ¿Estamos claros con esa idea entonces? Muy bien, entonces vamos a revisar los ejercicios que se le podrían marcar sobre ese tema y terminamos temprano, 5:30. Si quieren empezar a trabajar esos ejercicios desde ahora, parece que se explicó bastante rápido con el lápiz, programé menos de lo que pudo haber sido necesario. Los ejercicios, vuelvo y repito, estos son del capítulo 4, los anteriores del capítulo 3. Son del capítulo 4. Ah, bueno, vamos a explicar un poquito sobre flotabilidad. Vamos a aprovechar 10 minutos más en eso. Entonces, los ejercicios que yo quisiera que ustedes me intenten resolver son, vamos a ponerle los que son relativamente sencillitos para no complicarles la existencia, pero me interesa que aprendan este concepto, así que vamos a hacer el ejercicio 4.18, 4.19, perdón,
Olviden el 418, solo 419 417 y 425. ¿Y 4? 25. Y 425. Así que como los ejercicios, para poder resolver los ejercicios que le acabo de poner, tengo que explicar un pequeñito detalle adicional. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el mismo muro que teníamos ahorita, ¿no? El mismo muro, agua. El mismo muro, pero ¿qué pasa? Que en el muro hay una compuerta aquí. Una compuerta que es una compuerta que ellos utilizan para abrir y cerrar y dejar entrar o salir agua o sedimento. Quién sabe, tendrá 1000 propósitos, ¿no? Pero esa compuerta, sabemos que esa compuerta está desde la superficie a una distancia de 2 metros. La compuerta tiene 1 metro, de 3 metros, 3 metros. La compuerta tiene 1 metro de altura. La compuerta tiene 1 metro por 1 metro de dimensiones. Ni siquiera la voy a poner aquí. Esto tiene 3 metros. Esto tiene 1 metro aquí del fondo. Está separada a 1 metro del fondo. Y la compuerta, si yo la saco y la dibujo aquí, tiene 1 metro por 1 metro, ¿no? Esas son las dimensiones de la compuerta. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo quiero saber el empuje sobre la compuerta, no sobre el muro. ¿Quién me da ideas antes de yo empezar a explicarlos? ¿Alguna idea de cómo yo puedo calcular eso? ¿Cómo se calcula el empuje? ¿A qué es igual el empuje? Profundidad, por la densidad del fluido, por la distancia que uno asume. No creo que fue lo que yo dije ahorita, ¿no? El empuje, presión promedio por área. Presión promedio por el área. Muy bien. Presión promedio por el área. Entonces, quiero saber, ayúdenme, ¿de qué área estamos hablando? En este problema que estamos viendo aquí, ¿de qué área estamos hablando? De 1 metro. De Área 1 de la- metro. En este caso vendría siendo de la ventana. De la 1 compuerta, metro por ¿no? metro. De la compuerta. El área de la compuerta. El área de la compuerta es 1 metro por 1 metro, que es 1 metro cuadrado, por ¿no? 1 metro cuadrado. Excelente. Ya tenemos el área resuelta. Ahora, la presión promedio. Ayúdenme. ¿Cómo yo calculo la presión promedio? ¿Cómo lo hicimos ahorita en el ejercicio anterior? calculamos 9.61 por la altura. ¿Qué hicimos ahorita cuando calculamos la presión promedio? Eso que tú me dices es la presión. Para calcular la presión, peso específico por altura. La presión mínima y la presión máxima. Excelente. Calculamos la presión Entre- arriba y la presión abajo. Y sacamos el promedio. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces sacamos la presión arriba y la presión abajo y sacamos el promedio. Si este muro yo estuviera calculando la presión, yo calculaba la presión aquí arriba, que es 0, y la presión aquí abajo, que fue 29 y pico, y la promedié. Sumé esta más esta y la dividí entre 2 y medio, 17. Eso fue lo que hicimos anteriormente, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora yo lo quiero para la compuerta. La presión promedio, guárdense esa idea, la presión promedio. Calculo la presión arriba, calculo la presión abajo y le saco el promedio. Sí. Entonces, ¿cuál es la presión arriba? Vamos a escribirlo aquí. Presión arriba. 3 metros. Presión abajo. 1 ¿A qué metro. igual la presión arriba? 3 metros. 0. ¿Por qué 3 metros? No, ese es 3 metros. Recuerda hay que la una presión arriba de la columna- compuerta, ¿no? Ah, de la Hay una, puerta. hay- de la hay puerta. una columna de agua entre la superficie y el inicio de la compuerta. Entonces, peso específico. A mí me gusta escribirlo de esta manera. 3 veces el peso específico del agua. Esa es la presión arriba. Es lo mismo que yo decir 3 por 9.81, que es lo mismo que decir 29 punto y pico, lo que teníamos ahorita. ¿Recuerdan? Pero yo le llamo 3 pesos específicos del agua. Y aquí abajo, 1 metro. 1 por 1.61. 1 peso específico del agua. ¿Verdad que sí? Ujú.
¿Se encuentran eso bien? ¿Se encuentran eso gancho o estamos en lo correcto? No, yo como que está raro. Es medio ganchoso, Porque ¿verdad? Eso. debería ser, como usted puso arriba, 3 y el peso específico del agua. Entonces, en la parte de abajo de la compuerta vendría siendo 4 y el peso, por el peso específico del agua. Muy Pienso yo. bien. No cayó en el gancho el hombre. 4 por el peso específico del agua. Muy bien. ¿Quién fue que habló? Porque esto aquí a veces... ¿Ramón? No, David. David, ok, perfecto. Entonces, muy bien. No porque lo haya dicho bien, te estoy tomando en cuenta, sino porque participaste, que es lo que más me interesa. Entonces, 3 por el peso específico del agua arriba, 4 por el peso específico del agua abajo. Pero la pregunta que yo te voy a hacer a ti y a todos ustedes, ese 4 se debe a que son estos 3 más este 1, ¿verdad? Sí. Lo que significa que Sí. si esto fuera, un 2, esto sería... Seguro que no es un gancho lo que estoy poniendo. Recuerden que recuerden que el 90% es un gancho. Sí, cambiaría eso. Cambia porque ya... ¿Verdad? Es decir, que si esto otra sería profundidad. 12... Es un gancho porque... ¿Por qué es un gancho? Porque la presión... A ver, ¿qué dice Catherine? ¿Porque el 1 qué? Es de la compuerta. Porque el 1 es el de la compuerta. Muy bien. Es decir, tenemos un 1 aquí que no lo estamos viendo. Recuerden que es la presión. La presión es proporcional a la profundidad. No tiene que ver con lo que hay de ahí para abajo. Es solamente hasta dónde yo llego. Entonces, si el agua, yo quiero calcular la presión en este punto, yo tengo que mirar para arriba. Tengo que ver qué hay de aquí hacia allá arriba. El hecho de que esto sea 70 aquí abajo no me afecta en nada. Ese número está haciendo un gancho ahí. Ok. Entonces, el número que importa es el de la compuerta. Si la compuerta tuviera 2 metros, ahí sí cambia este número. Porque entonces la compuerta es más larga y la parte de abajo está más profunda. Entonces, la presión abajo sería 5 pesos específicos. ¿Se entendió esa idea? Sí. Excelente. Entonces, solamente tienen que mirar la profundidad a la que se encuentra. Bien, la presión arriba, entonces, ¿cuánto sería? La presión arriba sería 3 pesos específicos del agua, que es igual a 29.43 kilopascales, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, ayúdenme sumándole uno más. Sería 4 pesos específicos, es igual a ¿qué? 30 y algo, ¿no? 4 por 9.81. 39.24. 39.24 kilopascales. Entonces, si yo sumo esos dos y le saco el promedio entre los dos, la P promedio me da... ¿Cuánto sería 29.43 más 39.24 entre 2? 53.95. No, el promedio. El promedio. 34.33 kilopascales. Muy bien. Esta es la presión promedio. Pero ¿qué yo necesito? Yo necesito ese 34.33 kilopascales, multiplicarlo por el área, que es 1 metro cuadrado. Y se me va a ir metro cuadrado con los metros cuadrados de kilopascales y me queda que la respuesta es 34.33 kilo, ¿qué? Kilonewton. Muy bien. Esa es la respuesta. Ahora viene la pregunta un poquito más difícil. Esta realmente es un poquito complicada, pero vamos primero a poner un ejemplo para que entendamos la idea. Si el muro que tenemos es el anterior, y el anterior recuerden que está a 3 metros, ¿cómo yo determino la profundidad a la que se encuentra? Habíamos dicho que la profundidad a la que se encuentra es 1/3 desde el fondo, cuando el triángulo es así. Pero en este caso, el diagrama sobre la compuerta, que está actuando sobre la compuerta, ¿cómo está actuando? El diagrama sobre la compuerta sería una presión aquí arriba, que es de 29.34, y una presión aquí abajo, que es un poco más larga, que es 39.24. Sería una cosa así. ¿Se entiende? Sí. Formaría como un trapecio. Como un trapecio, muy bien. Entonces, ese trapecio tiene un centroide, y donde está ese centroide es que se encuentra el empuje. Entonces, tienen de tarea investigar cómo yo consigo el centroide del empuje, que no es 1/3 del fondo. Recuerden que no es 1/3 del fondo. Se divide entre dos la figura, entre un cuadrado y un triángulo. Y cada Exacto. uno
Pero Cada ya uno. entonces tú tenías que ponderar los dos centroides porque vas a tener dos. Vas a tener un centroide para el... Hay una formulita por ahí, si quieren la buscan, si quieren lo hacen como tú dices, ¿no? Entonces, sin importar la manera en la que ustedes lo busquen, lo importante es que para yo saber dónde se encuentra ese empuje, yo tengo que hacer ese cálculo y tengo que saber a qué profundidad se encuentra. Y luego que encuentre esa profundidad, evidentemente tienen que recordar que tienen que sumarle la de la altura del muro. ¿Ok? ¿Se entiende esa idea? Ajá. Okay. Muy bien. Entonces ya ¿Puedes para... repetir esa parte? Oh, si tú tienes... voy a borrar todo ya porque quiero... Digo, ¿puedo borrar? Se va a quedar grabado como quiera. Yo puedo buscar ahí el área del centroide, lo mismo. Claro, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. La idea es que si tú tienes un trapecio, a ver, lo que estaban preguntando, repitiendo esa parte, yo tengo una compuerta. Recuerden que yo tengo agua de ahí para arriba. Sigo teniendo 3 metros de agua de ahí para arriba, como se ve en aquel ejercicio. Pero la compuerta, el empuje de la compuerta está compuesto por una presión que está aquí de 29 y pico y una presión que está aquí de 39 y pico. ¿Verdad que sí? Entonces, esas presiones me generan muchas flechas que si yo las equilibro me va a dar un empuje. Ese empuje tiene una ubicación, tiene una distancia, ¿verdad? Entonces, esa distancia, como dice Catherine, yo la puedo determinar con el empuje, con el centroide. Lo que pasa es que el centroide, recuerda que te lo da en dos direcciones. El centroide te lo da en esta dirección y esta dirección. Y esta a mí no me interesa. Solamente me interesa el centroide vertical, ¿no? El centroide vertical. El centroide vertical, ya eso yo lo tengo que sumar, los 3 metros de agua, los 3 metros de distancia que hay allá arriba. Yo calculo mi D más mis 3 metros y tengo la profundidad a la que se encuentra el centroide del empuje sobre la compuerta. ¿Alguna duda? Entonces yo tengo que buscar el centroide de esa figura. Ok. Tiene que buscar el centroide de la figura y luego tiene que sumarle los 3 metros para poder resolver los ejercicios, porque los ejercicios te van a pedir eso. ¿Qué pasa si yo lo que tengo es una pared que tiene una... A ver, si la pared está inclinada, creo que no hay mucha complicación. Puede tener la compuerta sobre una pared inclinada y el ejercicio es casi igual. Tú vas a tener un empuje que está aquí, dependiendo de la profundidad, y este que está aquí. El gancho cuando está inclinado es saber que la distancia que vas a medir no es así, sino que siempre es vertical, ¿no? Para poder calcular la presión. Ese es el gancho. Pero esa superficie puede que no sea rectangular. Yo puse un cuadrado que era 1 metro por 1 metro, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo que yo tengo es un círculo? Una compuerta circular. Eso puede pasar también. Esa compuerta circular, ¿en qué me afecta en el ejercicio? En casi nada. En casi nada. El empuje aquí arriba se calcula igual. El empuje aquí abajo se calcula igual. El diagrama te queda igual. Lo único que cambia es que cuando tú calculas el empuje, tú vas a tener una presión promedio que no cambia. La presión promedio es igual que si fuera rectangular o cuadrado o cualquier figura geométrica. Pero vas a tener, ya sea un círculo o un triángulo o un lo que sea, el área es lo que va a cambiar. Sí. Un área cuadrada no es lo mismo que un área circular, que no es lo mismo que un área triangular. Ese es lo único que te cambia el ejercicio. Por eso le puse uno de los ejercicios, me parece que tiene un círculo, precisamente para que lo practiquen. Pero esa es la idea. Todo lo que yo he dado hoy resuelve lo que yo necesito que ustedes se sepan. Si ustedes dominan estos ejercicios que yo le acabo de poner, automáticamente usted sabe la mitad de la materia. Ya solo quedaría sistema en serie. Vamos rápido, lamentablemente, porque sabemos que estamos limitados por el tiempo, pero se lo he concretizado solamente en esos temas. Hay algunos que lamentablemente me he saltado, como son flotabilidad, y probablemente me salte paralelo, como ya yo le había dicho, y algunas complejidades de pérdidas, pero son los que yo considero que son opcionales para el progreso, para lo que le influye en las materias siguientes, ¿no? Rara vez tú vas a encontrar un ejercicio de flotabilidad en riego y drenaje, o en instalaciones sanitarias, o en acueducto y alcantarillado, ¿no? Pero esto se usa para las presas en el cálculo de riego y drenaje, y el tema que vamos a ver luego, que es el de sistema en serie, se utiliza muchísimo en acueducto. Es básicamente la esencia de acueducto. ¿Alguna duda, alguna aclaración? Y lo dejamos ahí. Recuerden, son 6 problemas que le puse, 3 de presión por con manómetro y 3 de presión hidrostática. Así que traten de hacerlo antes del lunes para que
para que me lo envíen. Yo compartí un correo con ustedes, ¿no? Sí, Una donde me pregunta, enviaron la profesor. práctica. Una pregunta, profesor. ¿De los ejercicios se lo mandamos en hoja escrita o...? No, claro, evidentemente la manera más sencilla es que usted lo hace en hoja, le tira foto y lo manda. Es la manera más sencilla. Hay gente que le gusta mucho pasarlo a computadora, ponerlo más bonito, tal vez hasta escanearlo. Nada de eso usted lo puede hacer en papel de baño y tirar una foto. Eso, nada es imprescindible. Lo que quiero ver es que usted lo hizo y se lo sabe. Aunque lo que me va a demostrar que se lo sabe es el examen, pero en cuarentena es difícil también. Pueden hacer su videoconferencia entre ustedes también para practicar y discutir los problemas. Pónganse de acuerdo, no importa. Lo importante es que se lo sepan. ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? No, solo No, es que, el profesor de la clase que la mande. El video, claro. Lo que tienen que darme por lo menos 24 horas porque es que toma tiempo. Lamentablemente toma mucho tiempo. Pero voy a tratar de, más tardar mañana en la noche, tenerlo arriba ya. bueno, yo creo que tenemos tiempo encima. Como ustedes saben, ya las clases empiezan la otra semana. El lunes, ajá. Es un problema ¿Cuál extra lunes? que ¿Cuál tenemos. lunes? Este lunes. Bueno, lunes. ya tienen que ponerse de acuerdo con Rosalina, porque lo que ella me había explicado es que esta semana, si el semestre empieza la semana que viene, pero la universidad como que está consciente de la situación y la primera semana como que no se va a impartir docencia. Luego la otra semana, la semana siguiente, no sé qué fue lo que ella me dijo, pero ella me había dicho que yo tenía 6 intervenciones con ustedes, que serían 3 semanas. Yo le dije que yo necesitaba 2, como mínimo 2. Ya la tercera semana sería para ya sea el examen o resolver dudas o lo que sea, porque tengo otras materias que son con proyectos, no hace nada más resolver dudas y hacer las entregas. Pero así que yo dudo que ya esta semana sí y la siguiente semana yo dudo que le den clase, para serles honesto, pero ustedes lo manejarán con Rosalía. Está bien. Pues nada, estamos a la disposición, pueden mandar sus dudas y sus preguntas también por el grupo. Un poquito difícil de responder por ahí, pero se hace el intento y nos vemos entonces el lunes. Profesor, trate de mandar la grabación lo más pronto. Sí, lo más pronto posible. Pero recuerden que el libro explica esos problemas muy bien y muy sencillo. Y está por escrito. Pierden menos tiempo estudiándolo con el libro que estudiándolo conmigo. Aunque tal vez yo le explique un poquito más claro, no lo sé. Pero en el libro, en el capítulo, recuerden que es el capítulo 3 y el capítulo 4. Con los ejercicios primero más sencillitos, pues le va a dar un ejemplo de cada una de las formas que hay. Así que chequéenlo y sé que con el libro solamente lo manejan, pero vuelvo y repito, esto yo lo voy a subir a más tardar mañana en la noche. Si mañana a las 6 de la tarde todavía ustedes no han visto el enlace, por favor escríbanme un @Gabriel en el grupo. Profesor, recuerda el video. ¿Ok? Bueno, perfecto. Pues entonces nos vemos el lunes, señores. Gracias, maestro. Pase bueno. Siempre a la orden.